Sinónimo es una palabra que tiene un significado totalmente personal, idéntico a la otra. Aquí tenemos una serie de sinónimos. El primero, abandonar. En esto tenemos algunas opciones, el cual tenemos renunciar, rebajar, proveer, desamparar, aventajar. El concepto de abandonar es dejar sin amparo de algo, el cual nosotros hemos escogido la opción de desamparar, porque desamparar viene de algo que dejas abandonado. Bueno, vamos a nuestro siguiente sinónimo, que es injusto. El concepto de justo es adelgazar o muy flaco. Aquí tenemos una serie de opciones. A, árido, B, reducido, C, seco, D, delgado, E, obeso. El sinónimo de injusto tenemos delgado, porque como mismo dice el concepto que es delgado o muy flaco. Ya, aquí tenemos nuestro tercer sinónimo, copioso, que es numeroso o sea de gran cantidad. Aquí nosotros tenemos una serie de opciones, el cual tenemos A, abundante, B, copia, C, copioso, D, coposo, E, circundante. Aquí nosotros tenemos que el sinónimo de copioso es el literal A, abundante, porque aquí tiene relación con el concepto de sinónimo de copioso. Aquí tenemos nuestro cuarto sinónimo, reanudar, que significa continuar o seguir haciendo una actividad que se había sido interrumpida. Tenemos una serie de opciones: A, interrumpir, B, afanar, C, reiniciar, D, retener, E, ratificar. Nuestro sinónimo de reanudar es interrumpir, porque significa que uno cuando una actividad así la quiere uno retomar. Ya. Nuestro quinto sinónimo, prevalecer, que significa sobresalir o imponer una persona o a una cosa entre otra. A, resonar, B, limitar, C, predominar, D, cargar, E, validar. Ya. Prevalecer, el sinónimo es predominar, porque se trata de sobresalir o imponer a una persona algo. Aquí tenemos nuestro sexto sinónimo, persistente, que significa que persiste y resistente, que tiene firmeza y constancia. Aquí tenemos una serie de opciones. A, arduo, B, tenaz, C, silente, D, paciente, E, invidiente. Nuestro sinónimo de persistente es B, tenaz, porque es la firmeza y la constancia. Nuestro séptimo sinónimo, adverso, que significa que es desfavorable, negativo o contrario. Aquí tenemos una serie de opciones: A, adelante, B, destino, C, contrario, D, desfavorable, E, confiable. El sinónimo de adverso es contrario, porque es algo negativo o contrario de adverso. Ya, nuestro octavo sinónimo, aflicción, significa pensar, resentimiento, de tristeza o angustia. Aquí tenemos otra serie de opciones: A, descanso, B, fracaso, C, despedida, D, quebranto, E, flaco. El sinónimo de aflicción es quebranto, porque significa que tristeza o angustia. Ya, nuestro noveno sinónimo, enfático, significa que tiene o implica énfasis. Tenemos una serie de opciones: A, sincero, B, político, C, rectitud, D, solemne, E, sencillo. El sinónimo de enfático es solemne, porque implica una serie de énfasis. Ya, nuestro décimo sinónimo, orfandad, condición de huérfano debido a una soledad, vive con sus parientes. A, familia, B, soledad, C, rústico, D, oriundo, E, emparentado. Ya. El sinónimo es el literal B, soledad, porque es la condición de un ser
huérfano. Ya. Antónimos. Son palabras que tienen un significado opuesto o contrario entre sí. Nuestro primer antónimo va a ser plagiar, que significa copiar una idea a otra persona. Aquí tenemos una serie de opciones: A, hacer; B, crear; C, examinar; D, deplorar; E, saturar. Nuestra opción, el antónimo de plagiar sería crear, porque sería crear una idea propia. Ya, nuestro segundo antónimo va a ser atrevido, que significa atreverse a hacer algo que compartan riesgos. Ya, tenemos una serie de opciones: A, enojado; B, imprudente; C, sagaz; D, temoroso; E, audaz. Nuestra opción de atrevido, el antónimo sería temeroso, porque significa que no se arriesga a hacer algo. Ya, aquí tenemos nuestro tercer sinónimo, copioso, que es numeroso, o sea, de gran cantidad. Aquí nosotros tenemos una serie de opciones, el cual tenemos A, abundante; B, copia; C, copioso; D, coposo; E, circundante. Aquí nosotros tenemos que el sinónimo de copioso es el literal A, abundante, porque aquí tiene relación con el concepto de sinónimo de copioso. Ya, nuestro cuarto antónimo, que es auge. Periodo o momento de mayor evaluación o intensidad de un proceso o estado de cosas. Aquí tenemos una serie de opciones: A, plenitud; B, adivino; C, levantado; D, apogeo; y D, decadencia. Ya. El antónimo de auge sería decadencia, porque significa cuando ya ha pasado de un proceso de evaluación o densidad. Ya. Nuestro quinto antónimo sería bisoño, que significa inexperto en algún oficio o actividad. Entre las opciones tenemos A, inexperto; B, joven; C, veterano; D, pequeño; E, guardia. El antónimo sería veterano, porque sería algo que ya está inexperto en el oficio o en alguna actividad. Ya, nuestro sexto antónimo sería dogmatizar, que significa afirmar como innegable algún principio indiscutible. Aquí tenemos una serie de opciones: A, dudar; B, declarar; C, discutir; D, afirmar; E, afincarse. El antónimo de dogmatizar sería dudar, el cual sería que no duda en hacer algo. Ya. Nuestro séptimo antónimo sería rabia, impacientarse o enfadarse. Aquí tenemos una serie de opciones: A, irritación; B, serenidad; C, animado; D, enfocado; E, hidrofobia. Ya. El antónimo de rabia sería serenidad, porque sería ser paciente y no enfadarse. Ya. Nuestro octavo antónimo, donaire, que significa gracias en lo que dices o haces. Aquí tenemos una serie de opciones: A, gallardía; B, cabalidad; C, gentileza; D, zocería; E, personalidad. Aquí el antónimo de donaire sería el literal D, zocería, que significa que siempre dices lo que haces. Nuestro noveno antónimo sería tardío, que significa que sucede después de que el tiempo oportuno en que se necesitaba o esperabas, pausado o lento. Aquí tenemos una serie de opciones: A, amoroso; B, retardado; C, precoz; D, antecedentes; E, joven. El antónimo de tardío sería precoz, porque significa que es oportuno lo que esperabas. Ya. Nuestro décimo antónimo sería acertatorio, que significa algo afirmativo. Aquí tenemos una serie de opciones: A, lógica;
B, afirmativo, C, dubitativo, D, indubitable, E, premonitorio. El cual el antónimo de acertatorio sería dubitativo, sería algo que afirmas en hacerlo. Conectores. Se denomina conectores a una palabra que une parte de un mensaje y establece una relación lógica entre oraciones. Nuestro primer ejercicio es interpretar. Es, según se dijo, descubrir el verdadero sentido, incluso un alcance de una norma jurídica. A, aunque, de, en. B, como y en. C, aunque y en. D, según e incluso de. E, sí, bien. Y D. Nuestra respuesta es el literal D, según, incluso de. Ya nuestro siguiente conector, la vida, espacio pequeño, constituye por sí un incentivo para las personas que tengan menos hijos. De aquí se trata de que el párrafo concuerde con la respuesta correcta. ¿En qué? Más, ¿para qué? Literal B. Con menos, ¿por qué? C, sin, de, cuándo. Literal D. Por, menos, ¿para qué? Literal E. En, muy, cuándo. Ya nuestra respuesta correcta es el literal A. En, más y para qué. Nuestro tercer conector. La nación es un completo de agradecidos innumerables, a menudo, apasionados estudios, respuestas múltiples. Literal A, ya que o de. Literal B, por ello, aún de. Literal C, por lo tanto, aún por. Literal D, pues, siempre de. Literal E, pues y con. Ya, nuestra respuesta correcta es literal E, porque tiene relación con el sentido de la oración. Ya. Conector número 4. Le rogaba que fuera a esperarlo. La estación venía desde España, había pasado algunos meses. Aquí tenemos algunas respuestas, literal A, ya que y, literal B, de y dónde, literal C, en, pues, dónde, literal D, en, porque, ya que, literal E, pero, cuándo. Nuestra respuesta correcta es literal C, en, pues y dónde. Conector número 4. Le rogaba que fuera a esperarlo. La estación venía desde España, había pasado algunos meses. Aquí tenemos algunas respuestas, literal A, ya que y, literal B, de y dónde, literal C, en, pues, dónde, literal D, en, porque, ya que, literal E, pero, cuándo. Nuestra respuesta correcta es literal C, en, pues y dónde. Nuestro quinto conector. Su ascendencia no tuvo nada de ilustre, aristocrática. La economía familiar le permitió ingresar a la escuela, colegio, universidad. Aquí tenemos una serie de opciones, literal A, sin no, sin embargo, o, literal B, ni, pero, y, literal C, y, ya que, o, literal E, ni, pues, y.
Aquí la respuesta correcta es literal D, que es la que va de acuerdo a la oración. Y aquí nuestro sexto conector. La muerte, al alejarle tan prematuramente de este mundo, le llevó a esa deslumbradora esperanza viva, palpitante en su corazón. Aquí tenemos unas opciones, literal A, en, con, I, literal B, de, con, I, literal C, con, por, o, literal D, de, por, I, y literal E, por, con, I. Aquí nuestra opción es el literal D, porque va de acuerdo a la oración. Nuestro séptimo conector. Tuve que esperar desde temprano, 2, 3 horas, no recuerdo. Al final, nadie apareció. Ahora que lo removeró, no sé si enfurecerme, la espera larga. Literal A. O más cuando. Literal B. Con y sí. Literal C. O pero sí. Literal D. O cuando siempre que. Literal E. O pero por. Nuestra respuesta es el literal E, porque coincide con la oración o, pero o por qué. Ya, nuestro octavo conector. La literatura no era para él una categoría independiente de la historia, de la política, una representación perdurable de esta. Aquí tenemos unas opciones: A, y, si no; B, o, pero; C, y, si, no; D, además, e, y, ni. La respuesta correcta es el literal A, porque esta concuerda con la oración. Ya nuestro noveno conector. El enfermo yacen siempre los difuntos. Especial pesadez, doblada la cabeza, un cojín. Literal A, cual, sin, de. Literal B, así, como, con, des. Literal C, desde, con, sobre. Literal D, como, con, desde. Literal E, cual, con, de. Nuestra respuesta correcta es el literal D, con, como y desde, porque va de acuerdo a la oración. Nuestro décimo conector. Fingiría, afirmará, que el dolor no me deja caminar. La distancia que existe, el pueblo y la fortaleza es muy larga. Aquí tenemos unas opciones, literal A, sí, más, en. Literal B, sí, pero, entre. Literal C, sí, que, entre. Literal D, sí, no, sin embargo, entre. Literal E, sí, no, aunque, desde. Nuestra opción y nuestra respuesta es el literal B, sí, pero, entre, porque concuerda con la oración. Ya. Términos excluidos. Bueno, el significado de términos excluidos es aquel término cuyo significado no se conecta ni con el encabezado ni con el resto de vocablos. Nuestro primer ejercicio tenemos engañoso. Nuestro primer literal, falaz, B, fraudulento; C, fanfarrón; D, ilusorio; E, sofístico. Aquí la respuesta correcta es el literal C, fanfarrón. Okay. Nuestro segundo término excluido. Ocioso, agarán, grandún; desocupado, de perezoso, es flojo. Nuestra respuesta correcta es el literal C, desocupado. Ya, nuestro tercer término excluido. Generoso, literal A, altruista; B, puritano; C, caritativo; D, davidoso; y E, filantrópodo. Aquí nuestra respuesta correcta es el literal B, puritano. Ya, aquí tenemos nuestro cuarto término excluido, cumbro. Y tenemos una serie de opciones: A, obra; B, texto; C, volumen; D, ejemplar; E, página. Aquí la respuesta correcta es el literal E, página. Nuestro quinto término excluido es el festivo: acarero,
Janarero, alegre, chancero. Hosco. Aquí literal, la respuesta correcta es el literal E, hosco. Ya, nuestro sexto término excluido, que es observar. Aquí tenemos unas opciones: A, ver; B, mirar; C, concebir; D, vislumbrar; E, activar. Aquí la respuesta correcta es el literal C, concebir. Nuestro séptimo término excluido, sereno. Aquí tenemos una serie de opciones: apacible; B, sosegado; C, tranquilo; D, impasivo; y E, pacífico. Aquí la respuesta es el literal D, impasivo. Ya, nuestro octavo término excluido, justo. Literal A, ecuánime; B, neutral; C, legítimo; D, recto; E, imparcial. Aquí la respuesta correcta es el literal C, legítimo. Nuestro noveno término excluido, esperanza. Y las opciones son A, añoranza; B, deseo; C, anhelo; D, ambición; E, fe. Y la respuesta correcta es el literal E, fe. Ya, nuestro término excluido número 10 es multiplicar. Y las opciones es dividir; B, reproducir; C, aumentar; D, acrecentar; E, abundar. Y nuestra opción es el literal A, dividir.